Continuando con el tema de presión de vapor, a continuación voy a explicar un ejemplo referente a la caída de temperatura en un lago debido a la evaporación. Como podemos observar, el problema dice lo siguiente: en un día de verano la temperatura del aire que se halla sobre un lago es de 25 grados Celsius. Determine la temperatura del agua del lago cuando se establecen las condiciones de equilibrio de fase entre el agua del lago y el vapor del aire para humedades que van de 10, 80 y 100% en este caso. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? Determinar esas temperaturas cuando las humedades se encuentran entre 10, 80 y 100%, pero además nos pide que se dé cuando existe la condición de equilibrio de fase. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa condición de equilibrio de fase? En un tema anterior yo había explicado que la presión de vapor se va a encontrar en equilibrio de fase cuando se halle a la presión de saturación a la temperatura, en este caso del medio. Cuando la presión de vapor y la presión de saturación a la temperatura se encuentran en equilibrio, entonces estaremos diciendo que aquí coexiste un equilibrio de fase. La experiencia nos ha mostrado, por ejemplo, cuando lavamos una camiseta, esta se halla húmeda, ¿no? Y que con el paso del tiempo esta posteriormente se seca. Para que eso suceda, generalmente el contenido de humedad o cantidad de agua que se encuentra en la camiseta pasa a una siguiente fase. En este caso coexiste un equilibrio con la presión de saturación del ambiente, pero esto se debe a que el aire no contiene humedad, es decir, la cantidad de humedad en el aire es de 0%, la humedad relativa del aire es de 0%. Lo mismo sucede con un vaso de agua. Cuando tiene unas ciertas cantidades de agua, de repente también se ve seco, o cuando nos aplicamos un perfume y este de alguna manera se disemina también a través del aire, es decir, el aire absorbe esa humedad. Al absorber la humedad, pasar de un estado líquido a un estado vapor, coexiste una condición de equilibrio. Lo mismo sucede aquí para el caso del problema. Entonces, esa es la manera en que vamos a analizar este problema. Ahora, ¿qué datos nos da el problema? Los datos. Primero nos da la temperatura del medio. La temperatura que se encuentra en grados Celsius es igual a 25 para todos los casos, 25 grados Celsius. En la tabla 3.1 del libro de Cengel de termodinámica, la séptima edición, página 116, vamos a encontrar lo que son las propiedades de saturación del agua, que son los datos que necesitamos para poder calcular la presión de vapor a las diferentes condiciones de humedad relativa. Entonces, hallo que en esa tabla, a la temperatura de 25 grados Celsius, que es la temperatura que se halla sobre el lago, tiene una relación de presión de saturación de 3.17. Ahora, para resolver este problema, ya encontramos el siguiente dato que nos faltaba, que era la presión de saturación a la condición del medio. Entonces, resolviendo, tenemos lo siguiente: cuando la humedad es de 10%, entonces la presión de vapor será lo siguiente: presión de vapor es igual a 0.1 multiplicado por 3.17. Cuando la humedad es el 10%, la presión de vapor va a ser igual al 0.1,
que es la humedad relativa multiplicado por la presión de saturación del medio, que es 3.17. Entonces aquí la presión de vapor nos va a dar un resultado igual a 0.317 kilopascales. Ahora, cuando la humedad sea de 80%, la relación de presión de vapor será la siguiente, igual a 0.8 multiplicado por 3.17 kilopascales. Y esta presión de vapor nos va a dar un resultado de 2.53 kilopascales. Por último, cuando la humedad es de 100%, la presión de vapor aquí va a ser igual a 1.0 multiplicado por 3.17 kilopascales. Entonces la presión de vapor va a ser igual a 3.17 kilopascales. Esos serían los datos de presión de vapor a las diferentes condiciones de humedad relativa que nos establecen el problema. Al momento hicimos el cálculo de lo que es la presión de vapor para cada una de las condiciones de humedad relativa. Es decir, obtuvimos cada uno de los valores de presión de vapor a cada una de las condiciones que pueden especificarse en el problema. Sin embargo, aún no hemos terminado, nos hace falta encontrar la temperatura del agua cuando se establecen las condiciones de equilibrio. ¿Ok? Pero ¿cómo lo vamos a determinar? Usando la misma tabla 3.1, la tabla 3.1, vamos a buscar los valores de presión de vapor para encontrar esas temperaturas. Para el primer caso, cuando la humedad es del 10%, la presión de vapor que nosotros tenemos es de 0.317 kilopascales. Si yo leo los valores de tabla para la temperatura, la presión de saturación del agua, hallo que no se encuentra directamente el valor de lectura. Es decir, yo tengo primero un valor que dice, aquí vamos a tener el dato de temperatura en grados Celsius y acá la presión de saturación en kilopascales. Para este caso, para el primer caso, cuando la humedad es de 10% o 0.1, la temperatura al cálculo que yo tengo es de menos 10 aquí en la tabla y cuya presión de saturación es de 0.26. Entonces, luego tengo un siguiente dato que es menos 5. Menos 5 y el valor de presión está en 0.40. ¿Ok? Como podemos observar, el punto 317 se encuentra en un valor intermedio entre estos valores de temperatura. Es decir, yo aquí tendría que encontrar cuál es la temperatura entre estas escalas. Entonces aquí mi temperatura es una temperatura desconocida. Y acá de este lado tendré un valor conocido que es 0.317 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que realizo aquí? Voy a realizar una interpolación de esos datos, una interpolación. Ya sea que utilicemos alguna fórmula o la realicemos directamente en una calculadora. Ahora, ¿cuál es el valor de X para esos datos intermedios que se encuentran en la tabla 3.1? La temperatura, en este caso, el valor de X que yo calculé ya previamente, haciendo la interpolación, me dio igual a menos 0.8. ¿Ok? Eso quiere decir que la temperatura, para el caso número 1, la temperatura cuando la densidad relativa es igual a 0.1 va a ser igual
a menos 8 o a menos 0.8 grados Celsius. ¿Ok? Eso mismo vamos a aplicar para cada uno de los valores que fueron calculados. Si existe el valor de lectura directo, se sustituye solamente el valor que se encuentra en tabla. Si no, hay que realizar una interpolación. Ahora, la temperatura, lo voy a anotar aquí, la temperatura para el caso número 2, la temperatura para cuando la humedad relativa es igual a 0.8, me dio una razón. Ahora, yo ya hice los cálculos de los ejemplos anteriores, de los casos anteriores. Para el caso 2, cuando la humedad relativa es de 0.8. La interpolación para cuando es 0.8 la humedad relativa es de 21.2 y para cuando es 1.0 en el caso 3 es de 25 grados Celsius. ¿Qué es lo que nos quiere decir todos esos datos? Si ustedes se dan cuenta, cuando la humedad es más baja a la presión de vapor de 0.317, la temperatura del lago tiende a enfriarse. Pero cuando la humedad es más alta, es decir, del 100%, en el caso 3.17 kilopascales, se mantienen las condiciones del medio, que son 25 grados Celsius. Entonces, a una humedad menor, la temperatura es más baja, es enfriamiento. A una humedad mayor, la temperatura es más alta y se mantiene a condiciones estables. Esa sería la solución de este problema.